presente podcast es resultado del trabajo académico del profesor Pedro Pablo Aguilera, del Grupo Humanidades y Universidad, de la Universidad Santiago de Cali. Hoy quiero invitarte a pensar en un tema que parece abstracto, pero que atraviesa nuestras vidas cotidianas. El liberalismo en América Latina entre 2020 y 2025. Para empezar, aclaremos un malentendido común. Liberalismo no es lo mismo que neoliberalismo. Los clásicos, Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill, nunca redujeron al ser humano a un engranaje económico. En cambio, el neoliberalismo actual sí ha tendido a vernos como recursos humanos, cuyo valor se mide en función de la productividad. Una idea inquietante, por decirlo menos. Pero lo que aquí nos interesa no es solo la dimensión económica, sino el liberalismo político. Ese conjunto de principios que limita el poder del Estado y protege nuestras libertades, división de poderes, independencia judicial, elecciones libres, derechos de las minorías, respeto constitucional. En resumen, las bases de la democracia liberal. Ahora bien, los últimos 5 años no inventaron la crisis del liberalismo en la región. Lo que hicieron fue acelerarla. La pandemia no creó los problemas, los expuso con crudeza. Estados que pospusieron elecciones, gobiernos que entregaron un protagonismo inusual a las Fuerzas Armadas, protestas que venían desde 2019 y que mezclaban reclamos económicos, culturales, ambientales y de género. Todo ello convirtió a América Latina en un verdadero laboratorio para estudiar la fragilidad democrática. ¿Colapso o jaque? La hipótesis central de este análisis es clara. El liberalismo en la región no ha muerto, pero sí está en jaque. Sigue en pie, aunque cada vez más erosionado. Las elecciones continúan, sí, pero a menudo vaciadas de contenido liberal. La región se mueve hacia lo que los expertos llaman regímenes híbridos o autoritarismos competitivos. No es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Según el Democracy Report 2025 del V-Dem Institute, en 2024 las democracias liberales ya eran el tipo de régimen menos común en el mundo. Y los síntomas son globales. Menos libertad de expresión, elecciones menos limpias, debilitamiento del Estado de Derecho. Autores como Levitsky y Wei lo explican en clave geopolítica. Occidente perdió influencia, y China y Rusia ofrecen un modelo alternativo que legitima a los nuevos autoritarismos. El declive de la democracia representativa. Guillermo O'Donnell habló de democracia delegativa, presidentes elegidos por mayoría que luego gobiernan como si fueran la encarnación del pueblo, ignorando al parlamento y a los contrapesos. Democráticos en origen, antiliberales en ejercicio. Levitsky y Wei, en cambio, lo llaman autoritarismo competitivo. Regímenes donde la oposición existe, incluso puede ganar, pero en condiciones muy desiguales. En ambos casos, el voto se convierte en fin, no en medio, y el líder lo usa como escudo para desmantelar instituciones. Ejemplos sobran: Pedro Castillo en Perú o los ataques al Poder Judicial en México. El populismo como lógica, no como ideología. Hablar de populismo es adentrarse en un terreno resbaladizo. No es un programa ideológico, sino una manera de hacer política. Para algunos pensadores, es un curandero que ofrece remedios ilusorios, para otros, una lógica que divide al mundo en pueblo y élite. Esa lógica explica por qué el populismo puede expresarse en líderes de izquierda, Chávez, Evo, Correa, o de derecha, Milei, Bukele. Lo problemático no es la orientación ideológica, sino su desprecio por el pluralismo y la tendencia a convertir al adversario en enemigo moral. Casos en acción. Perú es el caso más extremo. 6 presidentes desde 2016. Un intento de autogolpe en 2022 y un estallido social que dejó decenas de muertos. Aquí la crisis es total. Colapso de representación y ruptura entre élites y ciudadanía. El Salvador, en cambio, muestra un autoritarismo legitimado por la seguridad. Bukele goza de un 85% de aprobación gracias a la reducción drástica de homicidios. Pero lo ha logrado con un estado de excepción indefinido, miles de detenciones y restricciones a la prensa. El resultado, una democracia formal que sacrifica libertades a cambio de orden.
México representa la erosión institucional desde dentro. AMLO, con legitimidad electoral, ha impulsado reformas que buscan someter al Poder Judicial y al organismo electoral. Una estrategia de concentración de poder que debilita pilares esenciales de la democracia liberal. Otros países ofrecen matices. Colombia, con la tensión constante entre poderes bajo el gobierno Petro. Chile, con 2 procesos constituyentes fallidos tras el estallido social. Argentina, con el experimento libertario de Milei, aún en curso. Uruguay, en cambio, se mantiene como la excepción de solidez democrática en la región. Costa Rica, aunque en declive político, muestra resiliencia en gestión ambiental. Hacia un nuevo contrato social. El panorama es claro. El liberalismo en América Latina no ha colapsado, pero sí enfrenta un desgaste profundo. La pandemia fue solo un acelerador. La desigualdad, la inseguridad y la corrupción siguen alimentando liderazgos populistas que polarizan entre élite y antiélite. La pregunta es inevitable. ¿Puede el liberalismo demostrar que aún sirve para resolver los problemas urgentes de nuestras sociedades? Uruguay nos recuerda que la clave está en un pacto social que combine estabilidad económica, justicia social y gobernanza de calidad. La historia aún se está escribiendo. Lo cierto es que en este momento, el liberalismo latinoamericano camina por la cornisa. Y lo que está en juego no es un debate túrico, sino el futuro mismo de nuestras democracias. Este fue un recorrido por la anatomía de un debate que nos interpela a todos, porque la democracia no se pierde en un solo día. Se desgasta, se erosiona, hasta que de pronto, cuando queremos reaccionar, descubrimos que ya no está completa.